Continuamos en Laburantes. Hace instantes hablábamos del valor fundamental, trascendental de la educación pública, eso que ha hecho a la República Argentina distinguirse entre sociedades de nuestro continente, en forma tan decisiva, tan elocuente. Otro de los valores que logró lo mismo, generalizando un estándar, un piso de inclusión, de certezas, de seguridad, también enormemente fundamental, ha sido la salud pública, que en tiempos de ajuste siempre se pone en jaque. Recibimos a dos representantes del sector, dos representantes sindicales del sector. Pablo Maciel es miembro del Consejo Directivo de SICOP y Alejandra Osorio es representante de SICOP en el Hospital Alejandro Con, ¿verdad? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas tardes y buenas noches en realidad, y muchísimas gracias por estar aquí. Lo primero que les quiero preguntar es sobre eso. ¿Se pone en riesgo, está en jaque, está en riesgo? Hace pocos días una nutridísima manifestación en la Plaza de Mayo decía la patria está en riesgo. ¿Está en riesgo la salud pública en la República Argentina? ¿Está en riesgo la salud pública en la provincia de Buenos Aires? Sí, desde ya. Está en riesgo el derecho universal a la salud, el acceso al derecho a la salud en la provincia más poblada de la Argentina. Hoy la situación que tiene todo el sistema público, en esto entran los hospitales y los centros de salud de los barrios, en los 135 distritos de la provincia, tienen una situación muy complicada para poder resolver situaciones a veces básicas de salud de la población. Tiene que ver con el lugar que le dan en la gestión actual al tema de la salud y la insensibilidad para el sector más vulnerable de la provincia, que es el que se atiende en los hospitales y en los centros de salud. Alejandro Orozco. Sí, ¿no? efectivamente, Digo bien, sí. Perdón. ¿Cómo se transita esa realidad en los hospitales hoy por hoy? Bueno, un poco como decía Pablo recién, lo primero que tenemos que conocer es que la población que va a los hospitales públicos y que recurre a ellos es la población más golpeada justamente por el ajuste, por la inflación, por la desocupación, el desempleo, y todas esas situaciones político-económicas sin dudas golpean de lleno también a la salud de la gente en cuanto a que determinadas patologías empiezan, digamos, a tomar mucho más relevancia, empezamos a ver muchos más casos de enfermedades infectocontagiosas o de problemas. Bueno, yo soy ginecóloga también en cuanto a la salud de las mujeres, tanto embarazadas como no. Entonces, transitar el pasillo del hospital hoy se hace muy duro porque no solo tenemos cada vez más pacientes para atender, sino que a su vez tenemos cada vez menos recursos, porque como decía Pablo también, hoy me parece que la política hacia la salud es dar la espalda a las necesidades principales que tiene la gente. El año pasado habían cerrado una paritaria en la que el Estado bonaerense se comprometía al pase a planta de un montón de pasantes. Hoy por hoy nos encontramos con un ministro catalizador, Duhovne, que a pie juntillas con uno de los preceptos que marca el Fondo Monetario Internacional para nuestra región y en particular para nuestro país, acaba de anunciar el congelamiento de las plantas públicas. Es decir, esa promesa, de algún modo, aquella promesa del 2017, en el 2018, en este 2018, sería improbable. ¿Qué ha pasado con esa promesa del gobierno bonaerense en la paritaria del año anterior? Bueno, el gobierno, después de muchos meses de conflicto, 27 jornadas de paro durante el 2017, pudimos llegar a un acuerdo que además de un 26,7% de aumento, habíamos empezado con una propuesta de 18% en 4 cuotas. Incluía el pase a planta, la interinización de 1.500 profesionales que venían, algunos de ya de 4 o 5 años, en este estado de precariedad laboral. Eso se cumplió parcialmente.
tenemos una gran cantidad todavía de compañeros y compañeras que están todavía con una beca, en el contexto que bien marcás vos, con el miedo de, si se congela la planta, queden en esa situación. Por eso SICOP está planteando la urgente llamado a paritarias, por eso vamos a medidas de fuerza, para discutir lo salarial y para discutir todos estos puntos. ¿En qué se traduce el incumplimiento y que falten a la palabra? Que tenemos carteles que no hay médicos de guardia, que no hay pediatras en un montón de guardias en el territorio bonaerense, que haya planteles incompletos, que haya turnos cada 3 meses, que haya lista de espera en cirugía. Todas estas decisiones políticas tienen consecuencias y es la salud de la población. Eso es lo que tienen que entender o no. ¿Cuándo hay fecha para ese paro? Sí, el primer paro es este jueves 7, 24 horas. Y también se aprobó un paro de 48 horas la semana siguiente, que la fecha va a depender un poco de este nuevo escenario que dejó la marcha federal y la alta probabilidad de un paro nacional. Y bueno, ahí estamos en conversación con el resto de los sindicatos para empujar una fecha unitaria y que nos permita la unidad de acción que necesitamos. Ustedes me están hablando de una paritaria en la que se pretende llevar un reclamo global, no solamente hablar de lo salarial, pero me permito hacer hincapié en este apartado, el salarial, porque, bueno, en definitiva, hoy por hoy los números de la inflación marca que en los primeros 4 meses del año, ese 15% que había planteado el gobierno como un techo, casi está equiparado. En los primeros 4 meses del año, 13,5% fue la inflación en todo el territorio nacional. ¿Cuál es un número para ir a sentarse en una mesa de negociación? En realidad me parece que el primer punto que tenemos que plantear es que hoy en día no está ni siquiera cristalizado el llamado a paritarias hacia nuestro sector. O sea, más lejos aún estamos incluso de discutir cuál es el piso de ese aumento. O sea, nosotros el primer reclamo, y con esto lo que decía Pablo, digo, de las medidas de lucha que se van a desarrollar las semanas siguientes, tienen que ver en primer lugar con el reclamo de la apertura de paritarias para nuestro sector. Hemos visto en las últimas semanas algunos videos de alguna cirugía que tuvo que terminarse con la luz de los teléfonos. Traslado en el hospital de niños de chiquitos recién nacidos, también en condiciones de extrema debilidad, precisamente por un corte de luz y porque no había combustible para los generadores que le dan autonomía energética a uno de los hospitales más importantes que tiene América Latina, seguramente en cuanto a la atención infantil. Digo, esas características que por ahí aparecen como muy rimbombantes y toman estado público a través de las redes sociales y demás, se repiten frecuentemente, a menudo, diariamente. Sí, por supuesto. Lamentablemente es una situación casi cotidiana en los hospitales bonaerenses. Ahí estamos viendo cómo se inundó, perdóname que te corte, sí, Pablo, pero cómo se inundó el hospital de niños hace pocos días atrás con esa lluvia terrible que se abatió sobre la ciudad de La Plata, ¿no? Sí, a tal punto que los que trabajamos en los hospitales estamos muy atentos al informe meteorológico, por ejemplo, porque sabemos que las lluvias importantes nos ponen en jaque. Se inundan neonatologías, terapias intensivas, quirófanos, comprometen gran parte de los hospitales. Tiene que ver con el abandono de hace mucho tiempo de los hospitales, la falta de presupuesto y después la política deficitaria que ha llevado adelante la actual gestión de centralizar los pocos recursos en las áreas de guardia y en el SAME como única política de salud. Hoy en el sistema de salud de la provincia ingresás solo por guardia, con una visión muy parcial de una problemática que es mucho más compleja, que requiere de una mesa de diálogo en la que podamos opinar los trabajadores, los que hacemos el día a día el sistema de salud, y poder abordar todo esto con una política integral. La verdad es que las consecuencias son estas. Hoy vamos a trabajar a los hospitales y no sabemos qué puede pasar.
Y eso realmente es muy angustiante, y sobre todo ver que se naturalizan situaciones como esta, o por lo menos que los funcionarios te respondan a veces, bueno, pero esto pasó siempre, o esto va a seguir pasando. La verdad es que, bueno, sabemos que la mayoría de los que componen el actual gobierno no se atienden en los hospitales, ni ellos ni su familia. No lo han hecho nunca. Exactamente, además. Se nota. Alejandra, la última para vos. Nos contabas que sos ginecóloga. Sí. Hoy por hoy la sociedad argentina debate el aborto. Además, una de las manifestaciones de la sociedad argentina, organizada republicanamente, el Congreso de la Nación también lo debate. Contame cuál es tu postura en términos de conocedora desde el sistema de salud pública de esa problemática. Sí, sin dudas lo que nosotros en nuestro servicio, en cada uno de los consultorios y recorriendo el pasillo del hospital, lo primero que tenemos que decir es que hoy la situación de la salud sexual y reproductiva de las mujeres es un problema de salud cotidiano, que día a día nos enfrentamos con pacientes con diferentes realidades, pero con un problema en común. Y que es tarea de todos, me parece, con las diferentes responsabilidades, pero atender a ese problema de salud. A mí me tocará desde mi rol como profesional, como mujer de esta sociedad también, a los gobernantes y a cada uno de los responsables en ese congreso, y me parece que le tocará su parte, pero lo que me parece que hoy no tenemos que desconocer es que este problema de salud está instalado, que hoy las mujeres se mueren, es un factor, digamos, de riesgo o es un factor de mortalidad para las mujeres, la falta de política o la política actual de salud sexual y reproductiva. Me parece que lo principal, hay varios puntos a entender en esto. Por un lado, que hoy el aborto en la Argentina se hace. No estamos discutiendo si se va a empezar a hacer o no. Hoy se hace. Lo que estamos discutiendo es en qué condiciones se van a realizar, si van a ser dentro del marco de la salud pública, si con profesionales que estamos dispuestos a estar a cargo de estas pacientes, o si se van a seguir haciendo de manera clandestina, poniendo en riesgo la vida de un montón de mujeres. Y yo el otro día hablaba también con algunos colegas y les decía, bueno, lo indignante a veces de algunas opiniones en cuanto a responsabilizar a las mujeres, digamos, como únicas responsables justamente de estas situaciones, cuando nosotros en el Hospital de Romero, por ejemplo, en nuestro armario pequeñito de anticonceptivos, abrís la puerta y hoy lo que nos cae es una telaraña y una araña, digo, porque el Estado no provee, no están llevando a los hospitales los métodos anticonceptivos, ni que hablar del paso anterior, ¿no? De la educación sexual, del derecho a las mujeres a decidir sobre su sexualidad. Entonces me parece que en todo este contexto, que es muy positiva la discusión y me parece que es triunfo de todo el movimiento de mujeres, desconocer que el aborto es un problema de salud me parece que es, digamos, banalizar la discusión. Enormemente hipócrita. Totalmente. Entonces, me parece que, bueno, hoy la marcha que mencionaban al principio del programa tiene que ver con, bueno, el empoderamiento de las mujeres y en este sentido el debate que se viene en el Congreso me parece que es principal y que estamos, me parece que a poquitos pasos de poder hacer historia en este país y es responsabilidad de todos protagonizar desde el lugar que nos toca este gran paso que podemos dar. Así Ojalá estemos a la altura. En ese sentido, obviamente, bueno, con mucha expectativa con respecto a este tema. Ojalá que sí. Alejandra, Pablo, muchísimas gracias por haber estado aquí en Laburantes. Gracias a ustedes. A vos, gracias. Y son muchos los despedidos en los organismos del Estado. En este caso vamos a hablar de el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, una de las dependencias que se dedica a uno de los sectores más vulnerados e invisibilizados de la sociedad, los pueblos originarios. 45 despedidos es el anuncio del gobierno, pero vamos a escuchar a las voces de los trabajadores. Tenemos una información de que va a haber 45 despidos que le hicieron funcionarios de segunda línea de la Secretaría y a partir de ese momento estamos en un cese de actividades, asamblea permanente, organizándonos para revertir la situación. A partir de estas acciones que estamos llevando adelante tuvimos una entrevista con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abrú,
que se comprometió a tratar de hablar de vuelta con modernización para ver si se puede, de alguna manera, que no sean 45 y sean menos. El conflicto está, no vamos a permitir que ningún trabajador se vaya al INAI, porque entendemos que un trabajador menos son menos políticas públicas en el territorio, son menos derechos para las comunidades. Tenemos un montón de trabajo, estamos en todas las provincias del país, con leyes nacionales y tratados internacionales que nos otorgan un montón de incumbencias. Desde el relevamiento nacional de comunidades, son más de 1.800 comunidades, 40 pueblos originarios en todo el país, de las cuales están más de la mitad sin relevar todavía, es un relevamiento que otorga una ley. Después tenemos una dirección de desarrollo que trabaja acceso al agua, a la vivienda, a la educación, a la salud. Tenemos un órgano de dirigentes indígenas elegido por las comunidades que representan a las comunidades con el Estado en un diálogo participativo que genera políticas públicas que tampoco funciona. Equipos de abordajes en conflictos territoriales con los privados que tampoco están haciendo su trabajo como lo tienen que hacer. Todo el INAI está subejecutado hace 2 años, no se ejecuta el presupuesto que nos da el Congreso a través de las leyes nacionales. Es un proceso de vaciamiento que ya tuvo 20 despidos en 2016, que ahora son 45 más, en un contexto nacional de acuerdo con el Fondo Monetario, que empiecen por el instituto que trabaja con los pueblos originarios, nos parece un error, nos parece que va en contra con el discurso público que tiene Abruj de ampliación de derechos para las comunidades. Bien, hasta allí, 65 despidos entre el año 2017 y lo que va de 2018, como bien decía Zulema, en uno de los lugares que atiende a algunos de los deciles, sin lugar a dudas, de mayor vulnerabilidad de derechos en la República Argentina. Inmediatamente después de la pausa hablamos con trabajadores de la Asociación Judicial Bonaerense que esperan el llamado al teléfono rojo para sentarse en paritarias y el teléfono no suena. Nada más que en un minuto.